Me presento, mi nombre es Blanca Estela Hernández Martínez y soy licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos y orgullosamente UBEC, tengo una maestría por la UBEC, que es la de Educación con Enfoque en Innovación, y por parte de la Ibero, otra maestría que es la de Diseño de Proyectos Educativos Virtuales. No me voy a entretener mucho como en hablar de mí, ya cualquier información de mi área profesional también ya se las di por medio del portal de avisos. Como cada uno de los cursos de su bachillerato tiene una duración de 24 días, este inició el 24 de noviembre, que fue el lunes, y finaliza el miércoles 17 de diciembre. A lo largo de este módulo vamos a revisar 4 bloques y en cada uno de los bloques pues vamos a tener material, lecturas, videos y todo aquello que necesitamos o conocimientos para poder realizar cada una de nuestras actividades. En cada bloque, al finalizar, siempre va a haber un examen que tiene una calificación y lo vamos a poder realizar en tenemos varios intentos y se va a obtener la calificación más alta. También a lo largo de o en cada bloque vamos a entregar un trabajo. Vamos a ir enlazando información desde el primer trabajo hasta el último, porque lo que vamos a hacer es una investigación que abarca desde identificar una problemática que tiene que ver con el área de ciencias experimentales, como química, biología, ciencias de la salud, por mencionar otras. Y vamos a identificar estas problemáticas y vamos a ir haciendo investigación desde definiendo el planteamiento del problema, que es el primer entregable, que es el día 29 de noviembre, que es el día de mañana. El 6 de diciembre es el segundo entregable, que es del planteamiento a la hipótesis de investigación. Y el 13 de diciembre tenemos otro trabajo que se conoce como población, muestra, instrumentos de recolección, gráficas y tablas. Y al final, el reporte de investigación. Vamos a ir enlazando elementos en cada uno de estos trabajos para ir construyendo este reporte de investigación. Más adelante voy a explicar de manera breve cómo vamos a realizar estos. Bueno, ¿qué vamos a investigar? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Para qué? Bueno, ¿quién lo va a hacer? Pues lo van a hacer ustedes a través de, pues, identificar alguna problemática a nuestro alrededor. No sé, por ejemplo, si hay alguna ladrillera, a lo mejor contaminación, o a lo mejor hay un mercado y entonces de repente vemos que hay roedores o ese tipo de cosas. Todo lo vamos a hacer con una metodología basándonos en información o fuentes científicas, cuando durante este módulo del mes de diciembre, donde vamos a tratar de buscar una problemática a nuestro alrededor, en nuestro trabajo, en nuestra calle, en nuestra colonia, en algún punto, pero hay que tratar de hacerlo algo de manera cercana. No se trata de buscar como temas que no dejan de ser importantes, pero temas que a lo mejor yo no puedo ya abonarle mucho. Ya hay que tratar de evitar la problemática de COVID, todavía me siguen mandando trabajos de COVID, de que el uso de cubrebocas, hay que tratar de que sea algo actual. ¿Y para qué? Pues básicamente para poder tener todos los elementos para poder construir una investigación o un reporte de investigación. Como ya lo mencionaba, son 4 bloques. En el primer bloque, ya una vez que realicemos todas nuestras lecturas, realicemos nuestro examen, vamos a definir lo que es el planteamiento de problema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante la experiencia. Por ejemplo, en mi caso, que soy nutrióloga, pues yo podría aplicar una metodología un poquito más, digamos, compleja y poder intervenir a lo mejor para identificar un factor de riesgo de nutrición o para identificar por qué hay incremento de sobrepeso y obesidad en los niños de mi colonia. Tengo la experiencia, lo puedo hacer. Ustedes quizás eso no lo puedan hacer, pero a lo mejor en su trabajo tienen cierta experiencia. O también lo podemos hacer investigando sobre el tema, algunas teorías. Hay que hacerlo real, no hay que entregar, o sea, trabajos, porque luego pasa que me entregan trabajos que definitivamente ni son elaborados por ustedes y que hablan de temáticas como muy complejas, ya profesionales, o sea, de ciertas áreas que pues todavía nosotros no tenemos los elementos, pues es a nivel de bachillerato. Y
¿Qué es el planteamiento del problema? Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí nosotros? Tratamos de describir una situación que yo observo a mi alrededor. Por ejemplo, ahorita es época de Nochebuenas y de hecho esto es una situación que a mí me sucedió en años pasados sobre mis Nochebuenas. Empecé a ver que estas empezaron a obtener hongos, se veía en las hojas, se veía como cierta, como si fuera algodón, o sea, cierto, que a mí pues ya me daba por mis conocimientos la pauta para pensar que se trataba de hongos. Entonces, yo lo que voy a hacer es describir lo que observo. Se observa que las plantas presentan ciertas características que no son compatibles con una planta sana, etcétera. Lo que yo observo, lo que es real, y una vez que describo de manera breve lo que yo observo, mi planteamiento lo voy a hacer en forma de pregunta. Y esta pregunta, digamos, ya me va a ir enlazando qué es lo que yo voy a investigar. Pareciera como muy sencilla y que pues no me dice nada, pero por ejemplo aquí dice, ¿cuáles son los factores que favorecen el crecimiento de hongos en las nochebuenas? O sea, ese era mi planteamiento. ¿Cuáles son estos factores? Y entonces ya esto ya está englobando, pues vamos a ver más adelante qué puede ser humedad, qué puede ser tiempo, qué puede ser temperatura, ¿sí? Qué puede ser luz, etcétera. Entonces, yo ya estoy viendo qué voy a investigar y no voy a investigar cuál es el tratamiento para los hongos en las nochebuenas, etcétera, ¿no? Yo voy a enfocarme simplemente a estos factores. Es muy importante que este planteamiento sea algo que yo pueda probar y que pueda recolectar datos. Vamos a suponer que yo voy a hacer esta investigación y entonces yo tengo 6, 8 nochebuenas en mi casa y entonces a lo mejor las voy a poner a diferentes condiciones, una con más agua, una con menos agua, otra al sol, etcétera, ¿no? Y entonces yo voy a ver cuál es la que está más afectada. Es algo que sí podría yo realizar. Si no lo puedo hacer, quiere decir que no puedo llevar a cabo esta investigación. Y una vez, bueno, aquí me regreso un poquito, estas problemáticas deben de estar enfocadas al área hago énfasis, el área de ciencias experimentales. Hay que evitar problemáticas como delincuencia, porque me las envían, delincuencia, falta de alumbrado público, violencia, todo esto tiene que ver con ciencias sociales y ustedes ya llevaron a cabo una materia que justamente era metodología de la investigación en ciencias sociales y las problemáticas o el abordaje fue diferente. Aquí es algo que inclusive en algunos casos se pueda experimentar, no necesariamente porque lo podemos hacer a través de investigación. Por ejemplo, en el caso no sé, se me ocurre el uso de pantallas o teléfonos en los niños, ¿no? A lo mejor yo podría indagar si ha habido problemas a nivel de la vista, ¿sí? Estamos hablando de una cuestión de óptica o de salud o de ciencias experimentales y yo podría hacer un cuestionario donde voy a indagar en los niños de mi colonia si han presentado o presentan problemas de la vista. No sé, por mencionar algunos ejemplos. Pueden ser diversos, estos son nada más como algunos ejemplos, pero todo tiene que ser algo que se puede probar y que puede recolectar datos y que es del área de ciencias experimentales. Posteriormente, después de que identifico estas problemáticas, realizo el planteamiento de cada una de estas tres problemáticas, porque van a ser en su primer momento, en el primer trabajo, tres problemáticas. Y después voy a realizar los objetivos de investigación. Todo debe de haber coherencia con esta pregunta que yo ya planteé, en la que voy a observar solamente cuáles son los factores. Entonces, ¿qué es lo que voy a investigar? Pues es lo que se pretende de la investigación, identificar factores o solucionar una problemática, hacer una intervención. En el caso de ustedes no va a haber intervención, solamente va a ser regularmente identificar algo, porque por el tiempo, pues es muy complicado que puedan llevar a cabo, ¿no? Luego me ponen, por ejemplo, el asunto de basura o de contaminación y ponen dentro de sus objetivos poner contenedores.
poner contenedores no es algo viable, o sea, es algo que yo no puedo realizar. Yo no podría poner contenedores de basura aquí en mi colonia, o si lo pudiera gestionar, tendría que hacer a través de otras personas, no lo realizaría yo. Entonces tiene que ser algo que se pueda cumplir, que yo pueda llevar a cabo. Por eso casi la mayoría de sus trabajos se van a enfocar en identificar, en poder documentar, no necesariamente hacer una intervención. Como por ejemplo en el caso de nosotros como nutriólogos, sí podemos dar una intervención, podemos dar un tratamiento nutricio y ver cómo va evolucionando el paciente. Pero para esto se requieren meses, se requiere preparación, se requiere equipo, se requiere conocimientos de nutrición. En el caso de ustedes, no nos compliquemos, tiene que ser algo que realmente debe de cumplirse. Y los componentes de los objetivos de investigación es que debe de haber un propósito. ¿Qué es lo que yo pretendo? En este caso, lo voy a hacer a través de un verbo en infinitivo, identificar, relacionar. Hay que evitar el verbo conocer. Conocer es un concepto muy amplio y conocer me dice y no me dice nada. Pero si yo digo, voy a identificar qué factores, voy a relacionar si la temperatura tiene que ver, voy a relacionar si la humedad tiene que ver. Tengo que identificar cuáles son mis variables. Esto se refiere a la problemática, que es la contaminación, el tabaquismo, el ruido, las plagas, por mencionar algunos ejemplos. Voy a establecer un ámbito específico. ¿A quién? ¿Qué o a quién afecta? ¿A quién afecta la contaminación? ¿A quién afectan las plagas? Pues a las plantas, a los animales, a las personas, al medio ambiente. Voy a establecer una finalidad. ¿Para qué voy a hacer esta investigación? ¿Para qué me sirve? Pues para identificar o para poder evitar complicaciones, para poder prevenir enfermedades, etcétera. Para esto me va a servir. Un ámbito geográfico, ¿dónde lo voy a realizar? No, pues en León, Guanajuato, en la colonia Las Flores, en una empresa, los hermanos, en una escuela, etcétera. Y también debo de mencionar cuándo lo voy a hacer. Por ejemplo, yo puedo establecer una fecha mayo, diciembre, enero, según la fecha real en la que yo vaya a realizar esta investigación. Y ya una vez que identifico todo esto, voy a redactar las preguntas de investigación. Y las preguntas de investigación también deben de estar relacionadas, deben de ser concretas, no generales, y van a orientar hacia las respuestas que yo busco con mi investigación. Aquí en este ejemplo podemos ver esto que yo les menciono, lo de la coherencia. Ya lo planteábamos en las diapositivas anteriores, que el planteamiento es en forma de pregunta. ¿Cuáles son los factores que favorecen el crecimiento de los hongos en las nochebuenas? Y puedo establecer un objetivo general y varios específicos o varios específicos. Aquí no les menciona cuántos ni qué tipo. Comentaba que lo que tratamos es de que realmente puedan identificar cómo realizar esto. Ya más adelante, en otro nivel, pues les va a tocar ya hacerlo de una manera más profunda y ahí sí les piden generales y específicos. Pero yo aquí sí les pongo un objetivo general que es justamente identificar los factores que favorecen el crecimiento de hongos en las nochebuenas. ¿Para qué? Para establecer medidas adecuadas para el crecimiento sano de estas en León, Guanajuato, el mes de diciembre del 2025. Aquí incluye el qué, cuándo, cómo, dónde, para qué. ¿Sí? Y los específicos es como si yo desmenuzara. En el general yo digo identificar factores, en los específicos, y se parecen mucho, pero ya lo desglosan. Identificar el efecto de humedad para el crecimiento de hongos y casi lo demás se repite. Identificar el efecto de temperatura para el crecimiento de hongos. Aquí yo me estoy enfocando a dos factores. Estos factores que de manera general los planteo, ya los estoy como desmenuzando en por ejemplo, en humedad y diciembre. Y las preguntas deben de estar relacionadas. ¿La humedad favorece el crecimiento de hongos en las nochebuenas? ¿O qué condiciones de humedad favorecen el crecimiento de hongos en nochebuenas? ¿La temperatura favorece o qué temperatura, la luz, etcétera, ¿no? Dependiendo. Aquí yo manejo en las preguntas humedad y temperatura porque en los objetivos estoy manejando solamente humedad y temperatura.
Si yo pusiera aquí como condiciones de luz, tendría que poner una pregunta que dijera qué condiciones de luz favorecen o no el crecimiento de las nochebuenas. No sé si hasta aquí hay alguna duda, Jessica, o seguimos avanzando. No, igual ahorita no tengo duda, sí, sí voy entendiendo, de hecho ya había checado un poco de lo que se iba a tratar y sí, sí, más o menos le entendí. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a seguir avanzando con la presentación. Entonces, este es el primer trabajo y es muy importante porque si nosotros desde el primer trabajo identificamos una problemática del área de ciencias experimentales, identificamos como todos estos elementos, la realización de los siguientes trabajos pues va a ser, digamos que sencilla. ¿Por qué? Porque si el primer trabajo nosotros no nos confundimos o identificamos una problemática diferente o no redactamos, pues estos errores pueden irse a los siguientes. ¿Por qué? Porque en el siguiente trabajo lo que nosotros vamos a hacer es de estas tres problemáticas que yo ya identifiqué, que ya puse mi planteamiento. A ver, permíteme porque estoy en una, me acaban de tocar la puerta. Perdón, Jessica. Entonces te decía, ya una vez que identificas tú tus tres problemáticas, tú vas a guiarte por una. ¿Cuál vas a elegir? La que te sea más fácil investigar, la que te atraiga más el tema, tú vas a buscar cuál es la que sea más conveniente para ti, la que puedas obtener mayor información, que si vas a aplicar, por ejemplo, un cuestionario que puedas tener a la población y una vez que ya identificas cuál, tomas esta problemática, la vas a plasmar en un nuevo documento, solamente una, y vas a poner su planteamiento, sus objetivos y sus preguntas de esta problemática y vamos a ir enriqueciéndola. Ahora vamos a agregar otros nuevos elementos como son la viabilidad, la hipótesis, el marco teórico y el diseño de investigación. En la viabilidad tiene que ver con que puedas realizarla. Y aquí te puede servir el que te hagas algunas preguntas como si es el momento y lugar adecuado, si tiene los recursos. Por ejemplo, si yo estableciera este proyecto de investigación de identificar por qué los hongos o los hongos son algo que puede afectar a las nochebuenas, pues tendría que tener pues las nochebuenas, tendría que tener el tiempo, tendría que tener como el espacio. Entonces es el momento y el lugar adecuado. Cuento con los recursos, realmente lo puedo hacer. Es significativa, va a abonar a algo, lo que yo voy a hacer es algo novedoso, es algo nuevo, algo que va a ayudar, digamos, a enriquecer lo que ya existe. Entonces, aquí nosotros vamos a redactar con nuestras palabras, por ejemplo, que la investigación si es pertinente, ya que es la época de floración de las plantas de Nochebuena, es viable porque se cuentan con los recursos, así como la muestra para el estudio, se utilizará, pues también hay que mencionar los recursos, a lo mejor en el caso de ustedes, nuestros recursos va a ser nuestra computadora, a lo mejor voy a hacer encuestas y las voy a hacer a través no sé, de correo, por medio de WhatsApp. Entonces cuento con internet, puedo acceder a las bibliotecas, información, todo esto lo vamos a plasmar con nuestras propias palabras y también es posible llevar a cabo porque cuento con los conocimientos y los resultados que yo obtenga me van a servir para poder establecer medidas de prevención en los hongos de Nochebuena. Entonces, cuando yo redacto esto, entonces digo, sí lo puedo llevar a cabo, sí tengo los recursos, sí es interesante, sí va a abonar algo nuevo. Y después de esto voy a establecer lo que se conoce como una hipótesis. Una hipótesis es tal cual un supuesto o una predicción. Es algo que yo creo que va a pasar. Debe de tener dos cosas, una causa, un efecto. Te voy a poner un ejemplo, como coloquial. Ahí está nublado, yo me asomo, veo que está nublado y a lo mejor mi hipótesis es, está nublado, va a llover.
yo digo que va a llover, ¿verdad? Es un supuesto, es una predicción. Claro, a lo mejor yo tendría que decir, bueno, las condiciones de humedad, las condiciones de temperatura son como, con mucha probabilidad de que vaya a llover, pero yo lo voy a establecer. Por ejemplo, yo podría decir, en el caso de las nochebuenas, pues el exceso de humedad afecta la presencia de hongos, etcétera, ¿no? Entonces, yo ya, con lo que yo ya medio conozco, yo puedo ya establecer esta hipótesis, que debe ser breve y debe de haber una causa, un efecto. La humedad favorece la presencia, el exceso de humedad favorece la presencia de hongos. ¿Cuál es la causa? Pues la humedad. ¿Qué hace? Pues el crecimiento de hongos. Y después nos pide un marco teórico. Aquí es muy importante que debe de ser al menos una cuartilla, es decir, una hoja. Se sugiere un tamaño de letra 12, Arial, que es uno de los más recomendables, y aquí lo que vamos nosotros es investigar sobre el tema, solamente sobre el tema. No voy a meter cosas que no tengan que ver. Por ejemplo, en esta problemática yo podría investigar el tipo de hongos que puede afectar a las nochebuenas, qué condiciones de temperatura, de humedad, etcétera, favorecen el crecimiento de hongos, etcétera. Esto me va a permitir, pues, no cometer errores, no desviarme, el saber cómo llevar a cabo la investigación, tener un panorama más amplio y también, pues, va a apoyar mi hipótesis. Es mi guía, es mi guía de investigación y cuando yo realice esta investigación, yo puedo, tenerla de base para interpretar los resultados. Si yo, por ejemplo, identifiqué en la literatura que sí, el exceso de humedad o temperaturas mayores a 35 grados centígrados favorecen el crecimiento de hongos, y entonces si yo hiciera el experimento y lo pusiera en estas condiciones, y entonces sí me va a servir para decir, de acuerdo a tal autor, esto era algo esperado, etcétera. No voy a contrastar mis resultados. También me pide, bueno, aquí en el marco teórico, ya mencionaba, pues podría investigar generalidades de las nochebuenas, cuál es el clima en la ciudad de León, yo estoy aquí en León, hongos que afectan las nochebuenas, qué factores afectan, nada más, no voy a meter tratamientos, no voy a meter otras cosas que aunque tengan que ver con las nochebuenas o que tengan que ver con los hongos, no tienen que ver con lo que yo planteé de identificar cuáles son los factores que favorecen la presencia de hongos. Y posteriormente voy a realizar lo que se conoce la redacción del diseño de investigación. Ojo, hay como muchas clasificaciones, ¿no? De hecho, podemos decir, hay una investigación cuantitativa, cualitativa, dependiendo si es numérica o no, etcétera. Pero aquí el curso, por el nivel de bachillerato, se está enfocando en dos tipos de investigaciones que son experimental y no experimental. ¿Cuál es la diferencia? La experimental es donde yo voy a modificar las variables. Por ejemplo, en las nochebuenas, yo puedo poner una nochebuena a la oscuridad y otra a mucha luz. Entonces, yo ya lo modifiqué, ¿sí? Entonces, yo sí estoy modificando esto. La otra, en no experimental, observo el fenómeno tal cual. Vamos a suponer, yo voy a dejar ahí las nochebuenas, voy a anotar en una libreta, no, pues hoy llovió, hoy estaba haciendo frío, pero yo no, yo las dejo a todas en las mismas condiciones. Otro fenómeno, por ejemplo, si yo voy a identificar cuál es el efecto en la visión de los niños por el uso de las pantallas azules, como la televisión, las tabletas, etcétera, pues a lo mejor yo lo voy a hacer por una encuesta, yo no voy a modificar nada, ni les voy a decir, a ver, ahora vean la tele 3 horas no, simplemente yo voy en el momento, hago la encuesta, yo quiero identificar, por ejemplo, si el ruido afecta a mis vecinos, por ejemplo, que luego nos tocan vecinos muy ruidosos, y entonces yo puedo, identificar o preguntar a los vecinos, oye, el ruido te provoca dolor de cabeza, esto, pero no voy a estar yo manipulando el ruido, simplemente voy a dejar que se lleve a cabo. Entonces, esa es la diferencia. En la experimental yo manipulo, yo pongo las condiciones, en la no experimental tomo los datos tal cual como se encuentra. Entonces, no hay que perdernos, no hay que irnos a otro tipo de investigación. Simplemente yo voy a decir, pues esta investigación es de tipo no experimental, ya que solamente se llevará a cabo una encuesta, no habrá manipulación de variables, etcétera.
debe de ser breve. Ahí especifica la cantidad de líneas que vamos a poder llevar. Sí es muy importante también checar la extensión. Aquí es un párrafo. En el caso del marco teórico, pues es una cuartilla que equivale a una página. Y digamos, ya seguimos avanzando a nuestro siguiente bloque, que es el bloque 3, población, muestra, instrumentos de recolección y gráficas. Aquí es donde, para esto nosotros ya habíamos pensado, bueno, ¿cómo vamos a obtener la información? Si yo, por ejemplo, realizara el experimento de las Nochebuenas, tendría que llevar, pues, un registro para ir observando, presencias de manchas, si hay cambio en las hojas o no, etcétera, ¿no? En el caso de algo que se va a realizar por encuesta, pues entonces yo lo hago a través pues de un cuestionario, de una escala de tipo Likert, a través de la observación. Supongamos que yo quiero identificar cuál es el mayor horario de ruido, y a lo mejor me paro en una esquina para identificar, por ejemplo, cuántos coches pasan, si pasan y nada más es el ruido del motor o usan el claxon, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que yo vaya a obtener, pues puedo realizar esto. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, porque la escala de Likert es un cuestionario, muchos lo confunden como cuestionario, sí. En el caso del cuestionario yo puedo hacer preguntas abiertas o preguntas cerradas. ¿Cuáles son las preguntas abiertas? Que para este trabajo yo les recomiendo que las eviten, las que se prestan para que demos mucha información, ¿no? Que, por ejemplo, te preguntemos, dime por qué no te gustan las plantas, por decir algo, ¿no? Pues, y entonces tú te puedes extender y decir mucha información. Entonces, a la hora de analizar son más complejas, muy diferente, por ejemplo, las escalas de Likert, que todas las preguntas te dan la misma opción de respuesta. Y puede ser desde un sí, no. ¿De tienes plantas de Nochebuena? Sí, no. ¿Has observado que presencias o manchas en las plantas de Nochebuena? Sí, no. Tus Nochebuenas, no sé, están en la oscuridad o sí o no, o sea, pueden ser desde esto, desde mucho a poco, o sea, tener las mismas opciones de respuesta. ¿Cuál instrumento vamos a utilizar? El que más se adapte. Las escalas de Likert son más sencillas de analizar, pero también tienen que estar muy bien relacionadas. Las preguntas las debemos de realizar enfocadas a responder lo que ya tenemos en nuestro planteamiento y demás. Después de este instrumento o de identificar el instrumento, vamos a justificar si nuestro instrumento es confiable y es válido. La confiabilidad tiene que ver con que realmente es o me va a dar resultados de acuerdo a lo que yo busco en mi planteamiento, en mis preguntas, en mis objetivos, es válido. De hecho, la confiabilidad también tiene que ver con exactitud, ¿no? Si yo como nutrióloga voy a determinar el estado nutricio de mis pacientes, si mi báscula no está bien, ya la confiabilidad se pierde. Si yo digo, bueno, voy a medirlos así como no tengo para medir estatura, pero pues ahí más o menos le calculo, o sea, pues no es confiable ni es válido hacerlo de esta manera. Entonces, vamos a decir por qué es confiable y por qué es válido nuestro instrumento. Y también vamos a realizar el análisis. Por eso aquí yo hago mucho énfasis que tratemos de que las preguntas sean, pues, cerradas, no abiertas. Aquí dice, ¿consideras que los medios de comunicación masiva inciden en las personas que tienen trastornos alimenticios? Vamos a suponer que yo quiero identificar cómo influyen los medios de comunicación, ¿no? Los programas de televisión, los anuncios, el ver a una modelo, etcétera. Y estas preguntas tiene la misma opción de respuesta. ¿Estás completamente de acuerdo con esta pregunta? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás inseguro? ¿De acuerdo? ¿Completamente en desacuerdo? En unas materias anteriores ustedes ya vieron cómo realizar estas tablas de frecuencia. Y entonces nosotros vamos a tratar de por lo menos poner una frecuencia absoluta y una frecuencia relativa. La frecuencia absoluta es la cantidad de personas que eligieron esta respuesta. ¿Completamente de acuerdo? 4. De acuerdo, 1, etcétera. En total fueron 8 personas las que respondieron. Y ojo, porque luego me reportan
que entrevistaron a 100 personas, que entrevistaron a, no sé, 50, y a veces en un trabajo de investigación que requiere mucho tiempo es complejo, para ustedes también termina siendo muy complejo. Entonces, si ustedes logran hacer una entrevista o cuestionario, etcétera, a por lo menos 10 personas, con eso es suficiente, ¿sí? Con eso ya nos va a permitir. Quizás los resultados no van a ser tan como para decir, ah, esta es la realidad, pero me van a servir a mí para saber cómo se realiza este análisis de mis resultados. La frecuencia relativa es el porcentaje. Si yo tengo que de 8 personas, 4 están de acuerdo, pues es mi 50%. Y las acumuladas es, nosotros vamos sumando. Por ejemplo, la frecuencia absoluta acumulada, me voy a la frecuencia absoluta y veo que en el primer renglón tengo 4, en el segundo tengo 1, ya le agrego, ya son 5, en el tercero tengo 1, ya son 6, en el cuarto tengo 2, ya son 8, y ya en el quinto tengo 0, pues siguen teniendo 8 y en total coinciden las 8. Entonces, y lo mismo puedo hacer en la frecuencia relativa. Aquí son 50, le voy sumando 12.5, son 62.5, 75 y 100%. Entonces, esto es lo que es la manera en que nosotros vamos a poder reportar nuestros resultados. Y digamos que esto es parte del bloque 3. Ya llegando a este punto, tenemos ya casi la mayor parte de nuestro trabajo. En el bloque 4 sí aparecen nuevos elementos, más sin embargo ya toda la información que ya tenemos nosotros ya la vamos a ir como plasmando, pero no vamos a copiar y pegar la información tal cual, sino que ya lo vamos a redactar en pasado, vamos a tratar de resumir un poco lo que ya tuvimos en los trabajos anteriores. ¿Qué incluye este trabajo? Pues incluye una portada, ¿sí? Que esta, pues ustedes ya saben que todos sus trabajos incluyen, pues el nombre del trabajo, la materia, el módulo, su nombre, el asesor, etcétera, ¿no? Y posteriormente tiene lo que es un índice. ¿Qué es el índice? Bueno, yo les recomiendo que el índice lo realicen hasta el final para que una vez que ya realicen todo su trabajo, identifiquen el tema y en qué página se encuentra cada tema. Es decir, por ejemplo, en qué página está el resumen y ustedes van a poner resumen, página 2, introducción, a lo mejor también es página 2, marco teórico, página 3, método, página 6, etcétera. Entonces, en el índice, nosotros vamos a poner el tema y en qué página se encuentra. Luego vamos a hacer un resumen. Imaginemos que vemos una película, fui a ver una película, entonces la película se trató de esto y entonces el personaje principal hizo esto y se murió, ¿no? Entonces, eso básicamente se los pongo como ejemplo porque eso es lo que yo realizaría en mi resumen. Se realizó una investigación de tipo experimental o de tipo no experimental a lo largo del mes de diciembre con el objetivo de identificar qué factores favorecen la presencia de hongos y como principales resultados se obtuvo que la humedad en tal condiciones o la temperatura en tal condiciones afecta más, ¿no? Entonces, yo hago como este resumen, digamos, de lo que hice de manera breve, que fue lo que encontré. Va a ser un párrafo, entonces es algo breve. Y en la introducción, que luego es muy parecida al resumen, porque en la introducción también podemos empezar con que se realizó una investigación de tipo no experimental, pero aquí es muy importante que incluyamos los elementos del primer trabajo, lo que son el planteamiento, preguntas y objetivos de investigación, pero no copio y pego, sino enlazo la información. Después de indicar que se realizó una investigación de tipo experimental o no experimental, el objetivo se buscó dar respuesta al siguiente planteamiento, que es identificar cuáles son los factores y se pudo llegar a los siguientes objetivos, etcétera, ¿no? Entonces yo aquí redactando, enlazando, voy a incluir esta introducción de los elementos del primer trabajo, que son planteamiento, preguntas y objetivos de investigación. El marco teórico sí lo puedo copiar y pegar tal cual. En la metodología, pues vamos a ver que aquí nos pone, pues, lo que vendría siendo
el diseño de investigación, la hipótesis, y también lo puedo redactar en manera de párrafo. A lo largo de esta investigación se buscó dar respuesta a la siguiente hipótesis, se llevó a cabo una investigación de tipo experimental o no experimental, mediante encuestas, etcétera, no todo lo que está relacionando con la metodología. Y en los resultados no voy a copiar y pegar así tal cual los cuadros o los cuestionarios, sino que aquí yo lo voy a redactar con mis palabras. Por ejemplo, se observó que las plantas de Nochebuenas que estuvieron a mayor cantidad o que se regaron con más frecuencia, presentaban mayor cantidad de hongos, por decir algo, ¿no? Aquí podríamos deducir que sí está relacionado con un exceso de humedad. ¿Y por qué? Porque todos los cuadros, el cuestionario y todo lo voy a colocar en otro elemento. Y voy a realizar mis conclusiones y recomendaciones. Ojo, ojo, porque estamos acostumbrados que siempre en nuestras conclusiones nos enfocamos a nuestros conocimientos, ¿no? A lo largo de este trabajo pude conocer o aprendí o disfruté, etcétera. No, aquí no vamos a poner nada personal, no vamos a poner el cómo me sentí, o sea, no vamos a poner nada de esto. Vamos a poner conclusiones de este trabajo y sobre todo vamos a contrastar nuestra hipótesis. Si yo una de mis hipótesis era que el exceso de humedad favorece la presencia de hongos, yo en mis conclusiones y que están relacionadas con los resultados voy a poner que a lo largo de esta investigación se pudo comprobar la hipótesis de que la humedad o el exceso de humedad favorece la presencia de hongos, etcétera, ¿no? Lo que yo había planteado. Si yo había planteado que sí el uso excesivo de pantallas va teniendo problemas en la visión de los niños, entonces yo voy a decir, mi hipótesis sí se cumplió porque sí pude identificar esto. Y también es válido decir, pues no se cumplió, porque yo había dicho que sí afectaba, pero al final de cuentas no pasó eso. No importa, no tiene que ser exacto, o sea, la hipótesis no tiene que ser verdadera. Si al final no salió erróneo porque yo lo planteé mal o lo planteé diferente, no pasa nada, pero tenemos que decir si la hipótesis se cumplió o no se cumplió. Si yo dije, bueno, hay nubes, va a llover, pues pasó todo el día y mi hipótesis, pues sí, pero no llovió, sí, aunque yo dije que iba a llover, no llovió. De todos modos lo voy a plasmar. Y ojo también con las recomendaciones, porque cuando oyen recomendaciones, si alguien se enfocó a identificar, no sé, efectos de la contaminación, y entonces me ponen que las recomendaciones son, pues, no tirar basura, etcétera, ¿no? Pero no son ese tipo de recomendaciones. Como científico, ¿tú qué recomendaciones le harías a otros científicos o a otros interesados en el tema? Por ejemplo, en este tema que estamos poniendo como ejemplo, sería, no sé, a lo mejor se sugiere ahora realizar una investigación para identificar, o una identificación sobre las sustancias que pueden matar a los hongos, ¿no? Porque sabemos que hay sustancias que se utilizan, químicas que se utilizan, que se pueden utilizar para poder combatir una plaga, ¿no? Y a lo mejor podríamos ya sugerir otra cosa, o a lo mejor podríamos decir, bueno, se sugiere que se haga una investigación con más gente, o se sugiere, si yo hice mi investigación con niños, pues a la sugerencia es que a lo mejor ahora la investigación la hagamos con adultos o la hagamos con adolescentes, que haya más muestra o que, etcétera, ¿no? O que sea más tiempo, etcétera. O sea, podemos hacer estas sugerencias, algo que, digamos, invitemos a que puedan, pues, que esto que nosotros obtuvimos, pues se vaya a mejorar. Es muy importante que en todos los trabajos que nosotros hagamos utilicemos lo que se conocen como referencias y citas. ¿Qué son las referencias? La referencia es la manera que yo voy a dar crédito a la persona o las personas de donde yo obtuve la información. Si yo utilicé por ejemplo, una lectura del curso, pues yo voy a poner, por ejemplo, aquí puse justamente las lecturas del curso, ¿no? Andrade, etcétera, en el 2012
y el nombre del documento y en dónde, el enlace donde se encuentra. Si es un libro, si es cualquier otra cosa, pues yo lo debo de plasmar y debo de poner también la cita. La cita es dentro del texto, la cita es corta. Por ejemplo, Andrade menciona que la investigación experimental es aquella donde se manipulan las variables, ¿no? Entonces yo esto lo hago a lo largo de cada uno de los textos y finalmente, al final son las referencias. Y pues no sé si tengas alguna duda, Jessica, porque con esto damos finalización de esta clase. No, de momento no. Bueno, ahorita no. Ya después igual por lo regular surgen cuando uno está realizando el tema o de lo que vamos a hacer. Es igual, uno me comentaba que usted, bueno, comentaba usted que nosotros podemos hacer el, el planteamiento o de lo que se va a tratar, de algún tema que a nosotros nos guste o que esté relacionado aquí, por ejemplo, cerca de nuestra comunidad. ¿Es correcto? Sí, así es correcto. Es mejor hacerlo algo, es más sencillo, es más viable, que lo podamos hacer, a que planteemos algo donde si yo voy a hacer una encuesta y no tengo la población, pues, al final de cuentas me voy a atorar en algún momento. Entonces, sí lo podemos hacer en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en mi familia, y la idea es que yo pueda tener, por lo menos si es una encuesta, a 10 personas que yo pueda entrevistar. Ok, otra pregunta. Ya ve que usted nos adjuntan los archivos de lo que quiere que venga el tema, por ejemplo, de qué se trata el tema, qué relación tiene, introducción, resumen y todo eso. ¿Ya viene ahí o nosotros lo tenemos que anexar? Sí, si hay un formato, por ejemplo, ¿te Ajá. refieres a eso? No, en este caso no hay un formato, no hay como en muchos trabajos que ya descargan ustedes un formato. Creo que inclusive metodología de la investigación en ciencias sociales sí lo hacía de esta manera. Me desconecté poquito de la cámara porque se me está descargando la computadora, Sí, 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 está bien. Ya, perdón. Mira, te decía, no hay un formato. Aquí lo que tú tienes que hacer es nada más seguir como las instrucciones que te va dando cada uno de los trabajos. Y tú vas haciendo, o sea, tu portada, y luego ya vas a poner, pues tema 1, por ejemplo, en el primer trabajo, tema 1, contaminación o hongos en las plantas de Nochebuena, ¿no? Y ya, tu planteamiento, bueno, tu descripción, planteamiento, objetivos y preguntas de investigación. Tema 2, bla, bla, bla. Referencias, así como te pide el trabajo. En el segundo trabajo, nada más eliges una problemática, tu portada, copias y pegas estos 3 elementos y vas agregando los títulos de lo demás. Tú vas a ir armando el trabajo, no hay un formato. Sí, en principio yo le voy a ir dando forma y ya en el primer trabajo, al segundo lo paso, lo voy complementando. Ajá. En el tercero y así sucesivamente. Así sucesivamente. De hecho, en el primero y en el segundo se complementan, porque si tomas la problemática que elijas, la vas a copiar en otro documento y ya pues ahí vas a agregar la hipótesis, vas a agregar el tipo de investigación, etcétera. En el tercer trabajo no vas a hacer lo mismo. Déjame te digo por qué, porque ella nada más te dice que hagas tu instrumento, es decir, tu cuestionario, que reportes tus resultados, tus referencias. Y entonces, digamos, no vas a copiar y pegar nada del primero y del segundo, pero vas a tener los 3 y ya en el cuarto sí vas a obtener información de los 3 trabajos anteriores, pero vas a redactarlo ya como si hicieras un resumen de lo que ya tienes, es decir, no nomás copiar y pegar, es decir, pues que esto lo voy a copiar y no, tú tienes que redactarlo como una síntesis de lo más importante una que yo... síntesis, exacto, el reporte de investigación, o sea, todo lo anterior se conoce como protocolo. El protocolo de investigación es desde investigar, o sea, los objetivos, hipótesis, es como, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? ¿Qué voy a hacer? No, pues voy a hacer encuestas, voy a hacer esto. Es mi protocolo. Ya viene la parte de resultados, donde yo pues tengo mis resultados, pero ya en el documento final,
pues todo lo anterior me sirvió, pero de ahí yo voy a sacar lo más, como un resumen, y le voy a dar forma, es decir, no voy a poner todos los elementos tal cual. O sea, de hecho, en las instrucciones lo dice, ¿no? Por ejemplo, que en el caso de, déjame regreso aquí para, por ejemplo, en la introducción te dice, en la introducción debes de incluir el planteamiento, objetivos, preguntas de investigación, pero lo vas a redactar en párrafo. Se realizó una investigación experimental en lo cual se logró, y ya vas a hablar en pasado, se logró dar respuesta a tal pregunta y se pudo, los objetivos fueron tal, 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 etcétera, ¿no? En el marco teórico es lo único que sí se copia y se pega tal cual. En la metodología, pues en la metodología que vamos a poner la hipótesis, el tipo de investigación, tú puedes ya como resumirlo, porque en el trabajo, en donde viene la hipótesis o donde viene, por ejemplo, el tipo de investigación te dice, hazlo en 8, en 10 líneas, por ejemplo. Tú acá no, como lo vas a poner todo en un párrafo, lo puedes como resumir. Se buscó dar respuesta a tal hipótesis y se realizó una investigación experimental o no experimental, se hizo una encuesta, etcétera. Y en los resultados lo mismo. Tú puedes ser que tú tengas gráficas, tercer trabajo, que tengas, pero tú en el resultado no vas a poner las gráficas. Las gráficas las vas a poner hasta el final. Creo que lo omití. Es un apartado de apéndices. Después de las referencias, tú vas a poner tu cuestionario, tus gráficas, todo lo del tercer trabajo. No sé si con esto queda un poquito más claro, Jessica. Sí, sí, igual todo lo que nos estuvo pasando en la parte de arriba, creo que fueron 12 hojitas. Eso lo podemos descargar nosotros para hacerlo un poquito más completo, ¿verdad? Sí, sí. Ok. No, no, entonces sería todo. Sí, sí, o sea, tú todo, o sea, la idea, sí, porque inclusive dice tantas páginas y no sé qué, pero, o sea, por ejemplo, dice que son, para el reporte creo que dice que son 5 páginas, pero a veces con con las gráficas y con las tablas de frecuencia se hacen más, pero esas de los apéndices no se cuentan, o sea, nomás se cuentan como todo lo que viene el índice, resumen, introducción dentro de estas páginas. Si te salen 10, 15 porque tienes porque tienes 8 preguntas y son 8 gráficas y 8 cuadros, pues eso te va a hacer que sean más hojas. Ok. No sé si a eso te referías. No, sí, sí, está bien. ¿Sí? Ok, ¿alguna otra duda? No, de momento no. Ok, pues nada más, te invito, bueno, los invito a que realicemos nuestros trabajos de autoría propia, que nos equivoquemos si así pasa, pero que sea realmente nuestro trabajo. Y recordemos que la ciencia siempre vale la pena, porque sus descubrimientos tarde o temprano siempre se aplican. Entonces, ahorita es un ejercicio para ustedes, pero si el día de mañana, que esperemos que ese sea como el objetivo, le llegamos a profesionalizarnos, pues realmente, como yo en el caso de nutrición, que sí puedo realizar intervenciones y que puedo publicar, de hecho tengo yo algunas publicaciones sobre nutrición y que le pueden servir a alguien para acrecentar los conocimientos. Pues bueno, sin más, me despido y no olvides que cualquier duda estamos por medio del mensajero de la plataforma, por medio del correo electrónico y estén muy atentos a la retroalimentación. En la retroalimentación trato de ser muy puntual. Si aún así quedan dudas, me pueden contactar y decir, maestra, ¿por qué me califico así? O no entiendo, o deme otro ejemplo, etcétera, ¿no? Ahí también les estaré pasando algunos, enlaces de unos videos que yo generé para explicar de manera breve. De hecho, estos videos duran a veces hasta 1 minuto, donde explico de manera breve cómo hacer un objetivo, cómo hacer un planteamiento. Entonces, también hay que checar ahorita les puse en el mensajero de la plataforma los que corresponden al primer trabajo. Y así les voy a ir agregando algunos otros que nos pueden servir, ¿no? Y seguir instrucciones, aquí nada más como hacer un pastel. Si tú sigues las instrucciones de manera adecuada, el pastel te va a salir bien, ¿verdad? Sí, puede ser que algo me falló, la temperatura o algo, y a lo mejor algo falló, pero quizás se pueda mejorar para la próxima, ¿ok? Sí, sí, está muy bien.
Ok, bueno, pues muchas gracias, Jessica. Cualquier cosa, pues estamos en contacto. ¿Va? Voy a dejar Okey, de grabar y voy a dejar de presentar.